Hola, estimados estudiantes. En la clase de hoy se analizará el diseño de tuberías en paralelo, que es el problema tipo 3, que consiste en los cálculos de diámetro que requieren un determinado caudal demandado. Este tipo de problema en la práctica de ingeniería no es usual porque es ineficiente desde el punto de vista hidráulico y económico. Un ejemplo es que para una misma área mojada, dos tuberías solo son el 41% mayor del perímetro mojado en comparación al de una sola tubería, lo cual demuestra lo ineficiente. El diseño se justifica para aquellos sistemas en los cuales no haya un diámetro superior disponible en el sitio de la obra. Por ejemplo, si la obra requiere un diámetro de el diseño se justifica para aquellos casos en los cuales en el sitio de una obra no haya un diámetro superior disponible comercial para tratar o para transportar un caudal demandado. Y en ese caso se pueden operar en sistemas o dos tubos en paralelo. En ese caso, el diseño consiste en que esos dos tubos se trabajan como tubos simples y van a trabajar con la mitad del caudal demandado, es decir, el caudal de diseño se va a distribuir en las dos tuberías. Este tipo de problema se interpreta como la ampliación de un sistema existente. Por ejemplo, en los sistemas de distribución de agua potable, cuando existe una tubería y la población creció requiriendo más agua para consumo, entonces ya puede que las tuberías no den el abasto, y para aprovechar ese sistema lo que se hace es que se instala una tubería para que trabaje en paralelo con la existente, y asimismo ocurre en los sistemas de riego localizado de alta frecuencia. Por tanto, el diseño se limita a un conjunto de dos tuberías. Entonces, una tubería que es conocida, que es la que es existente, y la otra se requiere diseñar. Teniendo en cuenta que una de las tuberías en paralelo es existente, como se ha mencionado, entonces se conoce un diámetro de una tubería existente, la altura dinámica en el nodo inicial, las longitudes, las rugosidades de estas tuberías o coeficiente de Hazen y Williams, dependiendo de la metodología que se utilice para los cálculos. Por otro lado, los dos coeficientes globales de pérdidas menores, las características físicas del fluido, por ejemplo, densidad y viscosidad, el caudal final deseado, que es el caudal demandado, y las incógnitas del proceso son el diámetro de la tubería nueva. Lo que se requiere es cuál sería ese diámetro que va a trabajar con la tubería existente para transportar el caudal demandado. La altura también en el nodo final, cuál sería esa presión asociada. Esta es diferente a la de la tubería original, dado que la presencia de esa tubería que se diseña, la nueva,
va a afectar la hidráulica de la tubería existente. Acá vemos los diagramas de flujo para los problemas propuestos en el libro de Saldarriaga. La idea es que se analicen con base en estos diagramas propuestos. La idea es solucionar los problemas, este tipo de problema tipo 3, para el diseño de tuberías en paralelo. Está la otra parte del diagrama de flujo, el 14, para el diseño de tuberías en paralelo. Ahora analizaremos el ejemplo 5.8 del libro de Saldarriaga. El enunciado es el siguiente. En la planta de tratamiento de aguas residuales del municipio de Ubaté, la tubería de descarga al río Suta tiene un diámetro de 300 milímetros. Está elaborada en hierro galvanizado caso S 0.15 milímetros. Tiene una longitud de 150 metros y un coeficiente de pérdidas menores de 3.3. La altura en el nodo de entrada es de 2.7 metros y la del nodo de salida es 0.5 metros. Bajo estas condiciones, el caudal máximo que puede fluir por la tubería es de 138.5 litros por segundo. Por razones de crecimiento de la industria lechera del municipio, el caudal total que debe ser tratado aumenta a 224.2 litros por segundo. ¿Qué diámetro deberá tener una tubería paralela a la primera si el material es PVC, caso S 0.0015 milímetros? ¿Cuál es la nueva presión en el nodo de salida? La longitud y el coeficiente global de pérdidas menores de la nueva tubería son iguales a los de la tubería existente. La temperatura media del agua es de 14 grados Celsius. Entonces, en este ejemplo, se solicita hallar el diámetro para que trabaje con una tubería existente de 300 milímetros, dado que su capacidad ya se dio porque el nuevo caudal al crecimiento de la industria es de 224.2 litros por segundo y la tubería existente solo puede tratar 138.5 litros por segundo. Entonces hay que buscar otra tubería bajo las condiciones indicadas que entre las dos tuberías traten un caudal de 224.2 litros por segundo. Este es el esquema. La tubería, 150 metros de longitud, 300 milímetros de diámetro, las pérdidas 3.3, coeficiente de rugosidad 0.15 milímetros. Estas son las pérdidas globales. La diferencia de altura topográfica es 2.2 metros. Se requiere otra tubería que trabaje con este asistente para que trate el caudal que se incrementó debido al crecimiento industrial de la zona. Para la solución se tienen en cuenta los datos suministrados por el ejercicio. Los subíndices 1 van a representar a la tubería nueva, que es la de PVC. Entonces, el diámetro de la tubería nueva es la que se quiere diseñar, se desconoce. Su coeficiente de rugosidad es 0.0015 milímetros, que equivale a 1.5 por 10 a la menos 6 metros. La longitud es 150 metros. El coeficiente global de pérdidas es 3.3. En cuanto a la tubería asistente, que es de hierro galvanizado, el diámetro es de 300 milímetros, 0.3 metros. Coeficiente de rugosidad
de 0.15 milímetros, que lo equivale a 1.5 por 10 a la menos 4 metros. La longitud 2 es 150 metros. Coeficiente global de pérdidas de la tubería existente es 3.3. Entonces, el caudal demandado, que tiene en cuenta el crecimiento industrial, que es igual al caudal total, es 224.2 litros por segundo, que es 0.2242 metros cúbicos por segundo. La altura inicial en el nodo inicial es 2.7 metros y en el nodo final es 0.15 metros. Entonces la diferencia a nivel va a ser igual a H1 menos H2. H1 es 2.7, H2 es 0.5, esa diferencia es 2.2 metros. Por su parte, se puede conocer a 14 grados a la temperatura suministrada del agua es 1.17 por 10 a la menos 4 metros cuadrados por segundo. Lo primero que se va a hacer ahora es calcular el caudal para la nueva tubería. Entonces, el caudal total, como son dos tuberías, va a ser igual al caudal de la tubería nueva más el caudal de la tubería existente. Entonces, como el caudal de la tubería existente es su capacidad máxima, que es 0.385 metros cúbicos por segundo, y se tiene el caudal total, que es 0.2242, entonces de esta ecuación podemos despejar Q1. Q1 va a ser igual al caudal total menos el caudal 2, despejando en esta ecuación. Reemplazamos. Entonces tiene que el caudal de diseño o caudal total es 0.2242 metros cúbicos por segundo, menos el caudal 2, que es la capacidad de la tubería existente, es 0.385 metros cúbicos por segundo, y esa diferencia da 0.0857 metros cúbicos por segundo. Multiplicado por 1000 da 85.7 litros por segundo. El siguiente paso es encontrar el diámetro de la nueva tubería para ese caudal 1 que calculamos en el paso anterior. Lo vamos a hacer en Excel. En Excel calculamos el caudal de la nueva tubería, va a ser igual al caudal total menos el caudal de la tubería existente en metros cúbicos por segundo, y en litros por segundo sería multiplicar ese resultado por 1000. El caudal de diseño para esa tubería nueva se va a tratar como una tubería simple, siguiendo el diagrama de flujo 4 del libro de Saldarriaga. La diferencia de nivel entre los dos nodos es 2.7 menos 0.5 es 2.2, el diámetro es el que se quiere hallar, la longitud es 150 metros, coeficiente global de pérdida, la rugosidad, y el caudal de esa tubería simple va a ser igual a este caudal 1 hallado por la diferencia entre el caudal de diseño menos el caudal de la tubería existente. Haciendo los pasos, entonces se va a tener que el primer valor va a ser esa diferencia de nivel. El diámetro 1 se asume. La velocidad 1 la vamos a encontrar con esta ecuación. En esta ecuación. Entonces va a ser igual a menos 2 por la raíz de 2 por la gravedad, la fijamos, por el diámetro supuesto, por las pérdidas por fricción en la alteración I, sobre la raíz de la longitud. La longitud es fija, todo multiplicado por el logaritmo
de K sub S. K sub S lo fijamos sobre 3.7 por el diámetro de la iteración I más 2.51 que multiplica a la viscosidad cinemática fijada por la raíz de la longitud fijada sobre el diámetro supuesto que multiplica a la raíz de 2 por la gravedad fijada por el diámetro de la iteración I por las pérdidas por fricción de la iteración I. Miramos los paréntesis y tenemos entonces los valores de la velocidad con ese diámetro asumido. Recuerden que en los diámetros deben trabajarse con los diámetros internos que se encuentran en los catálogos de las empresas que suministran esos tubos o tuberías. El área va a ser igual a pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. El caudal va a ser igual a velocidad por el área. Acá establecemos una condición que si el caudal 1 calculado es mayor o igual al caudal de diseño, se coloca así, de lo contrario no. Entonces vamos a escribir un condicional igual si, colocamos ahora un O, y se dice que si este caudal es mayor que el caudal de diseño, lo fijamos, o si este caudal es igual a ese caudal de diseño, lo volvemos a fijar. Si alguna de estas dos condiciones, si es mayor o si es igual, y le colocamos que le diga sí. De lo contrario, un no. Cerramos el paréntesis y ahí vemos que 0.0295 es menor que 0.0857, entonces no. La sumatoria de las pérdidas menores va a ser igual a la sumatoria de K, coeficiente global de pérdidas, por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. La gravedad la fijamos. Ahora, como no, seguimos con la iteración, seguimos con este mismo valor 2.2, vamos al siguiente diámetro 0.2 y arrastramos. Al seguir siendo no, seguimos arrastrando, colocamos entonces 0.25, arrastramos los demás valores, aquí vemos que ya es sí, entonces dejamos ese mismo diámetro y ahora las pérdidas por fricción de la iteración siguiente va a ser igual a esa diferencia a nivel menos las pérdidas menores de la iteración anterior. Arrastramos, seguimos con el mismo diámetro de 0.25, seguimos arrastrando, cambiamos con 0.25, seguimos arrastrando, 0.25, seguimos 0.25, ahí está convergiendo. La idea es que las pérdidas por fricción de la iteración I sean muy similares a la de la iteración anterior. Entonces seguimos, ahí está, vemos que que converge, está entre 1.50 y algo, está convergiendo. Pero vamos a hacer más iteraciones.
Seguimos con 0.25, ahí vemos que converge 0.25, 0.25, 0.25, y ahí el método está convergiendo 0.25, y hagamos esta última iteración 0.25. Acá vemos entonces que la iteración, las pérdidas por fricción de la iteración y la anterior son muy parecidas, por lo tanto eso equivale a las... Ahí termina la iteración y por lo tanto el diámetro es 0.25 metros, la velocidad es 1.93, el área mojada es 0.049 metros cuadrados, los caudales, las pérdidas, entonces el diámetro es 0.25 tal como lo tenemos acá, es 0.25. Ahí utilizando el diagrama de flujo 4 ya hemos encontrado el diámetro. Una vez calculado el diámetro de la nueva tubería, que dio en este caso 0.25 metros, procedemos al calcular el caudal de la primera iteración, que se calcula mediante esta fórmula. Entonces, reemplazando esa fórmula, va a ser igual al caudal total o el caudal del diseño que multiplica al diámetro 1. Entonces el diámetro 1 de la nueva tubería elevado a las 5 medio sobre la raíz de la longitud 1, 150 metros, dividido sobre el mismo diámetro elevado a las 5 medio sobre la raíz de la longitud. Más el diámetro 2, o sea, el diámetro de la tubería asistente, que es 300 milímetros, 0.3 metros, es K4 elevado a las 5 medio sobre la raíz de la longitud 2 Tenemos entonces que el caudal EUS 1 de la nueva tubería para la primera iteración es 0.0870 metros cúbicos por segundo. Lo multiplicamos por 1000 y lo vamos a tener en litros por segundo. Ahora vamos a calcular el siguiente paso, es la potencia requerida para la tubería 1. La potencia requerida para la tubería 1 va a ser igual a las pérdidas por fricción más las pérdidas menores en la tubería 1. Procedemos entonces a calcular el paso a paso. El primero sería la velocidad. La velocidad va a ser igual a caudal sobre área. Caudal de la nueva tubería sobre el área, y el área es pi por el diámetro de la nueva tubería, que es 0.25 elevado al cuadrado sobre 4. Tenemos una velocidad de 1.77.
Ahora procedemos a calcular el Reynolds. Reynolds va a ser igual a la velocidad por el diámetro sobre la viscosidad cinemática. El F, vamos a encontrar el factor de fricción para calcular las pérdidas con la ecuación de Darcy. Vamos a subir un valor de F 0.01. La ecuación iterar, vamos a utilizar esta ecuación. Lo ideal es que este lado derecho se iguale a 0.5. La idea es encontrar un F, que es la única incógnita que no se puede despejar, que al reemplazarla de un valor de un medio o 0.5. Entonces, vamos a editar el lado derecho de la ecuación, que va a ser igual a menos la raíz del factor de fricción por el logaritmo de caso S de la nueva tubería. Entonces tenemos caso S sobre 3.7 por el diámetro calculado fue 0.25 con el diagrama de flujo 4, .7 el diámetro más 2.51 sobre el Reynolds por la raíz de el factor de fricción. Ahora vamos a buscar objetivo. Queremos que este lado derecho de la ecuación se iguale a 0.5. Vamos a datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo. Queremos que ese lado derecho de la ecuación sea igual a un medio o 0.5, cambiando el valor F, que es el que se quiere hallar. Se tiene que F es 0.01387. Ahora calculamos pérdidas por fricción con la ecuación de Darcy, que es F por la longitud de la tubería nueva, longitud, sobre el diámetro por la velocidad de esa tubería al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Sobre 2 veces la gravedad. Sobre 2 que multiplica a la gravedad. Tenemos entonces que esas pérdidas por fricción es 1.33 metros. Las pérdidas por menores es sumatoria de coeficiente global o sumatoria de pérdida de coeficiente de pérdidas menores o coeficiente global de pérdidas menores, que es 3.3 por la velocidad de esa tubería al cuadrado sobre 2 por la gravedad. Allí tenemos entonces que las pérdidas menores son igual a 0.52 metros. Y la potencia requerida entre los dos nodos, utilizando o analizando la primera tubería, va a ser igual a la sumatoria de las pérdidas, es decir, HF1 más HM1. Entonces tenemos que esa potencia requerida en ese sistema es 1.86 metros analizando la tubería 1. En esta primera iteración se ha calculado el caudal nuevo en la tubería nueva, es 0.087 metros cúbicos por segundo. Se calculó
la potencia requerida para la tubería 1, que es igual a las pérdidas por fricción más las pérdidas menores. Ahora el siguiente paso es calcular el caudal en la tubería 2 utilizando el diagrama de flujo 1 del libro de Saldarriaga. Se tienen los datos de la tubería existente, la 2, el diámetro es 0.3 metros, la longitud es 150 metros, coeficiente global de pérdidas menores es 3.3, coeficiente de rugosidad es 1.6 por 10 a la menos 4 metros. Esta diferencia de nivel por conservación de energía va a ser igual entre la diferencia de nivel entre el nodo 1 y nodo 2 va a ser igual a la misma diferencia de niveles en analizando la tubería 1. Entonces va a ser igual a 1.86, que es esta potencia requerida calculada con el paso anterior analizando la tubería 1. Por conservación de energía, esa diferencia de nivel es la misma. Ahora, aplicando el diagrama de flujo 1 de Saldarriaga como una tubería simple para hallar el caudal, entonces la primera columna va a corresponder a esa diferencia de nivel fijada. La relación entre K sub S sobre E va a ser K sub S fijo sobre el diámetro, también lo fijamos. HF para la primera iteración va a ser igual a esta misma diferencia de alturas. La velocidad la vamos a calcular con esta ecuación que hemos venido trabajando, con esta. Es menos 2 que multiplica la raíz de 2 por la gravedad. Buscamos la gravedad. Esa gravedad la fijamos por el diámetro sub I, es decir, el diámetro de la tubería existente fijado por las pérdidas por fricción de esa iteración I sobre la raíz de la longitud. La longitud, como no cambia, se fija también. Esto se multiplica por el logaritmo base 10 de K sub S sobre 3.7D, pero K sub S sobre E, como se ha calculado, eso va a ser K sub S sobre E sobre 3.7 más 2.51 que multiplica la velocidad a la viscosidad cinemática. Buscamos la viscosidad cinemática, lo fijamos esa viscosidad cinemática por la raíz de L de la longitud fijada sobre el diámetro fijado por la raíz de 2 veces la gravedad. Buscamos la gravedad la fijamos por el diámetro de la tubería, que es J31, la fijamos por las pérdidas por presión de la iteración I. Cerramos paréntesis. Listo. Ahora calculamos las pérdidas menores. Esas pérdidas menores van a ser igual a la sumatoria de K, o coeficiente global de pérdidas, fijado por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. La gravedad, al ser una constante y vamos a iterar, la fijamos. Ahora, esta pérdida por fricción de la iteración siguiente va a ser igual a esta altura, diferencia de nivel, menos estas pérdidas menores. El área, por su parte, va a ser igual, como el diámetro ya lo conocemos que es 0.3 metros, el área va a ser igual a pi
por el diámetro fijo al cuadrado sobre 4. Y el caudal va a ser igual a velocidad por el área. Las dos primeras casillas, las dos columnas, H y K sub D sobre D, la arrastramos. H sub F, pérdidas por fricción de la iteración siguiente, va a ser igual a este valor. Los demás valores los arrastramos. Ahora seleccionamos todos estos datos y los arrastramos. Se tiene entonces que cuando las iteraciones con la anterior son similares, 1.361 ya converge el método, las pérdidas por fricción, entonces se tiene que el caudal es 0.122. Entonces este caudal es la celda P57. Con ese caudal vamos a calcular ahora, como ya tenemos caudal 1 de la primera iteración y caudal 2 de la primera iteración, vamos a calcular el caudal 2, el caudal total, que se simboliza con asterisco, caudal total calculado. Entonces el caudal 2 de esa tubería existente va a ser igual a este encontrado, que es la celda P57. Entonces es la celda P57, como la tenemos acá, que fue la que utilizamos con el cálculo del diagrama de flujo 1 del libro de Saldarriaga. Y el caudal asterisco T, que es el caudal total calculado en la primera iteración, es igual a la sumatoria de los caudales de cada una de las tuberías. Entonces hay dos tuberías, va a ser caudal 1 más caudal 2. Entonces el caudal 1 es este, que lo hemos calculado con esta ecuación para la primera iteración. Entonces va a ser B28 más ese caudal 2 para la tubería existente que se calculó con el diagrama de flujo. Entonces se tiene que ese caudal es 0.209. ¿Qué hay que hacer para verificar si ya el método el método cumplió? Es verificar los caudales. Entonces, este caudal T calculado con la primera iteración es 0.209 y el caudal demandado es 0.2242. Hay una diferencia significativa. ¿Cómo se verifica? Se va a verificar con esta ecuación. Entonces va a ser igual al valor absoluto entre el caudal total del sistema, que es el caudal a la cual por el crecimiento industrial incrementó el caudal, es el caudal demandado, menos el caudal calculado con la primera iteración. Entonces la diferencia es 0.015 metros cúbicos por segundo multiplicado por 1000 da 15.36 litros por segundo. Quiere decir que hay una diferencia de 15.4 litros por segundo. Entonces esa diferencia es considerable. Esa diferencia es mayor que mi tolerancia. Entonces yo fijo una tolerancia de 1 litro por segundo para hacer un caudal grande. Entonces como ese caudal es mayor a mi tolerancia, que es 15.3, es mayor que 1 litro por segundo, por ejemplo, entonces hay que corregir y seguir con una siguiente iteración. La segunda iteración comienza con la corrección del caudal de la nueva tubería 1, es decir, caudal 1, que es por medio de esta ecuación. Quiere decir que el caudal de la tubería nueva de la iteración siguiente va a ser igual al caudal de la iteración anterior por el caudal total sobre el caudal total estimado. Ahora, reemplazando esa ecuación, vamos a tener entonces
el caudal de esta iteración, de la segunda iteración, va a ser igual al caudal 1 de la iteración anterior, que fue el que calculamos, con esta ecuación, entonces es la celda B28, entonces va siendo B28, que multiplica a Q sub T, que es el caudal total, con el que incluye el crecimiento industrial, es 0.2242, es B6, sobre el caudal total calculado con la iteración anterior. Se tiene que 0.093 metros cúbicos por segundo, y en litros por segundo simplemente va a ser este valor por 1000. Ahora se procede a calcular la potencia requerida para ese nuevo caudal en la tubería nueva. Entonces la velocidad va a ser igual al caudal 1 de esta iteración sobre el área es pi, por el diámetro. El diámetro se calculó con el diagrama de flujo 1 del libro de Saldarriaga. Donde está el diámetro, tuvo un valor de 0.25, se calculó con el diagrama de flujo 4 del libro de Saldarriaga, pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Se tiene que la velocidad es 1.90 metros por segundo. El Reynolds va a ser igual a esa velocidad por el diámetro calculado con el diagrama de flujo 4 de 0.25 sobre la viscosidad cinemática. La viscosidad cinemática acá la tengo definida como en la celda B4. Se tiene que el Reynolds es 406.510. El F fijamos un valor. Vamos a iterar esta ecuación que ya la hemos venido trabajando. Entonces digitamos el lado derecho menos raíz de F por el logaritmo de K sub S sobre 3.7D de la tubería 1, K sub S de la tubería 1, es decir, de la tubería nueva, es este valor sobre 3.7 por ese diámetro calculado 0.25, más 2.51 sobre Reynolds por raíz de F. Cerramos todos los paréntesis. Ahí tenemos. Ahora vamos a iterar. Queremos que esta ecuación se haga igual a 0.5. Vamos a datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo, que sea un valor de 0.5, cambiando la celda F, la celda B63. Se tiene que F es 0.1371. Ahora calculamos las pérdidas por fricción. La pérdida por fricción, según la ecuación de Darcy-Weisbach, es F por la longitud sobre el diámetro. La longitud de la tubería existente es 150 sobre el diámetro calculado, por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Sacamos la gravedad y aquí tenemos entonces 1.5176. Ahora vamos a calcular las pérdidas menores. Pérdida menor es coeficiente global de pérdidas
el K es 3.3 por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Ahora, la potencia requerida entre nodo 1 y nodo 2, analizando la tubería nueva, la tubería 1, va a ser igual entonces a las pérdidas por fricción más las pérdidas menores. Tiene que es un valor de 2.12 metros. Siguiendo el diagrama de flujo para la segunda iteración, se va a calcular ahora el caudal de la tubería existente para la segunda iteración. Se utilizará el diagrama de flujo 1 del libro de Saldarriaga. Entonces se tienen los datos existentes de la tubería. Es 0.3 metros la tubería existente, la tubería 2. La longitud es 150 metros, K es 3.3. Coeficiente de rugosidad es 1.6 por 10 a la menos 4. Esta potencia requerida o esa diferencia de nivel es igual a esa diferencia de nivel entre el nodo 1 y nodo 2, analizando la primera tubería, que es 2.12 que hemos calculado en el paso anterior. Ahora aplicamos el diagrama de flujo 1 del libro de Saldarriaga y utilizamos entonces el primer valor va a corresponder a esta HT, la fijamos, K sub S sobre D, K sub S fijamos sobre el diámetro, lo fijamos, HF para la primera iteración va a ser igual a este valor. La velocidad, vamos a utilizar esta ecuación que hemos venido trabajando, menos 2 que multiplica la raíz de 2 por la gravedad lo tengo en la celda B algo, B5, la fijamos con F4 por el diámetro de la tubería existente, fijado, no va a cambiar, por las pérdidas por fricción de la iteración I sobre la raíz de la longitud. La fijamos. Todo multiplicado por logaritmo base 10 de K sub S sobre 3.7D, pero como K sub S sobre D ya lo que hemos calculado, eso va a ser K sub S sobre D sobre 3.7 más 2.51 que multiplica la viscosidad cinemática. La viscosidad cinemática la he definido en la celda B4. Se fija por la raíz de la longitud. También la longitud al no cambiar se va a fijar. Dividido sobre el diámetro. El diámetro también es fijo de la tubería asistente porque ese diámetro no va a cambiar. La tubería asistente siempre va a ser 300 milímetros que va a trabajar con la nueva tubería calculada. Por la raíz de 2 veces la gravedad es B5, la fijamos por el diámetro de esa tubería fijo por las pérdidas por fricción de la iteración. Cerramos paréntesis, verifiquemos que todos los paréntesis estén ok y finalmente cerramos. Calculamos ahora las pérdidas menores. Las pérdidas menores es sumatoria de K, es decir, coeficiente global de pérdidas, que es la J63, la fijamos por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. La gravedad, ya lo tenemos,
Ahora, esta pérdida por presión de la siguiente iteración va a ser igual a esta diferencia de nivel entre los dos nodos menos las pérdidas menores. El área va a ser igual a pi por el diámetro fijado al cuadrado sobre 4. Listo. Ahora el caudal va a ser igual a la velocidad por el área. Es decir, la columna L por la columna A. Estas dos primeras columnas las arrastramos. La pérdida por presión de la siguiente iteración va a ser igual a esta HFI más 1. Los demás lo arrastramos. Ahora seleccionamos y arrastramos. Y el caudal, entonces, es de esa tubería cuando ya converge las HF con las HFI menos 1, ya son similares. Entonces el caudal es 0.130, es decir, la celda P87. Entonces calculamos el siguiente paso, como ya tenemos el caudal 1 y el caudal 2, y el caudal este 2 es esa celda P87, entonces esta P87 la seleccionamos, damos enter, entonces este es el caudal 2. El caudal asterisco, que es el caudal calculado total en esta segunda iteración, va a ser igual al caudal 1, que corresponde al corregido mediante esta ecuación. Entonces va a ser igual a ese caudal corregido más este caudal recién hallado con el diagrama de flujo 1 de Saldarriaga. Y eso va a estar en metros cúbicos por segundo, lo pasamos a litros por segundo, multiplicado por 1000. Ahora vamos a verificar el caudal con esta ecuación. Entonces va a ser igual a el valor absoluto de el caudal total demandado, que es el caudal del sistema. Entonces ese caudal del sistema, cuando se amplió esa red de aguas, menos ese caudal total calculado con la iteración que estamos analizando. Estamos en la segunda iteración. Entonces este valor, celda B72, eso da un valor de 0.00 muy pequeño. Ahora lo multiplicamos por 1000. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la diferencia entre el caudal calculado, que es 223.8 litros por segundo, y el caudal demandado, que es 224.2, esa diferencia como tal es 0.4 litros por segundo. Entonces esa diferencia es menor de una tolerancia que yo fije arbitraria, que es 1 litro por segundo. Entonces se acepta que ese caudal corregido con esta ecuación, este caudal corregido es el que se acepta porque produce un error bajo. Entonces, si ese es el caudal 1, entonces el caudal 2 es este calculado reciente con el diagrama de flujo 1, el de Saldarriaga. Entonces ya tenemos los valores de Q1 y Q2 y el diámetro. Entonces el valor de caudal 1 va a ser igual a ese valor corregido en la siguiente iteración, en la segunda iteración. El caudal 2 es este que calculamos reciente para la tubería 2,
o existente utilizando el diagrama de flujo 1 para la segunda iteración. El diámetro 1 es el que calculamos al inicio del proceso utilizando el diagrama de flujo 4, es este. H1 es la altura de agua, la altura piezométrica, del nodo inicial. Ese nos lo suministra el ejercicio, que es 2.7 metros. Y la altura 2 va a ser igual a esa altura dinámica en el punto 1 menos estas pérdidas o la potencia requerida del sistema calculada en la siguiente iteración. Y eso da un valor de 0.574 metros. Eso va a ser la altura piezométrica en el punto 2. Con esta altura también se puede calcular P2. La presión en aguas abajo, en el nodo aguas abajo, que va a ser igual a la densidad por la gravedad por esta H2. Aquí ya hemos encontrado la tubería para ese crecimiento del caudal para que trabaje con la existente. Entonces, la existente tiene un diámetro de 0.3 metros y esta tubería que va a trabajar para la ampliación del sistema es de 0.25 metros. Esta es la tubería diseñada para trabajar con aquella existente. Y aquí hemos terminado el ejercicio.